de tener muy en cuenta, la drogadicción modifica de manera importante la percepción y la exteriorización del dolor. En muchos casos de problemas agudos de pacientes adictos a cocaína, ¿qué trabajo nos cuesta poder determinar la necesidad, por ejemplo, a veces de una intervención quirúrgica porque la referencia del dolor es mínima y el paciente tiene una úlcera perforada y lleno de pus la cavidad peritoneal? ¿Por qué? Porque estos factores han alterado de manera muy importante la manifestación, la expresión del dolor, la que sí. Entonces, otra vez lo mismo, la esencia en el trabajo del médico es la historia clínica y esto no cambiará jamás y es fundamental que todos lo sepamos hacer bien, que sepamos hacer muy bien la semiología del dolor en función del tipo, de la localización, de la presentación, en fin, de la respuesta que ha tenido a medicamentos. Muchas veces es muy fácil cuando ya se dio un antiespasmódico, bueno, pues saber de dónde puede venir este dolor, las restricciones a la actividad por el dolor, esto ya hablando de dolor crónico, los antecedentes médicos o quirúrgicos que puede haber porque pueden explicarnos la causa del dolor, antecedentes personales, familiares y socioeconómicos, en donde también nos hablan ya de un contexto global de la característica del paciente en la expresión del dolor, de pruebas psicológicas que habrá que hacerle y evidentemente la exploración neurológica, porque el dolor puede estar manifestado también como un déficit funcional neurológico que nos hable de la localización del mismo. Obviamente, una vez que ya podemos establecer el diagnóstico en función del análisis detallado de las características del dolor, bueno, ya se podrá combatir la causa. Se puede tratar el dolor aunque no conozcamos la causa, pero como muchas causas pueden quitarse, el dolor va a desaparecer. Lo ideal en el médico primero es establecer el diagnóstico de la causa, hacer un tratamiento específico dependiendo del tipo del dolor y ya de acuerdo a la causa determinar la terapéutica. La que sigue. En cualquier caso, la actitud del médico debe estar siempre dirigida a mitigar o quitar el dolor, por todos los medios, y lograr una perfecta relación con el paciente. Esto es muy importante. Ya les decía yo, cuando desdeñamos la manifestación que nos está dando el paciente, la relación médico-paciente se rompe, la posibilidad de éxito en el tratamiento casi es nula. Entonces, lo primero es comprender y entender que lo que nos está manifestando es lo que está sintiendo y ponerse o tratar mentalmente de ponerse en el lugar del paciente. Aun cuando no sea posible la curación de la enfermedad, hay que mantener esa relación, aunque sepamos que el paciente tiene un cáncer incurable, pues tenemos que estar muy cerca de él para estarlo apoyando hasta el último momento y tratando que sufra lo menos posible y recordar sobre todo que cualquier dolor relacionado con el espíritu o el alma solo se cura con el tiempo y este sería un aspecto psicológico. En el aspecto anatómico, lo menos que podemos hacer por un paciente es quitarle el dolor físico. En el aspecto psicológico, como bien dice Elena Poniatowska, y esta última frase es de ella, a veces hay que esperar a que el tiempo lo vaya curando. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor José Ángel Córdoba Villalobos. A continuación, nuestro siguiente ponente es el doctor Miguel Ángel Genis Rondero. Él es anestesiólogo del Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez, del Instituto Mexicano del Seguro Social del Distrito Federal. Es jefe de la Clínica del Dolor del Hospital General de Tlalnepantla, ISEM, y secretario de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Con la ponencia Legislación en México, dejamos en el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Genis Rondero. Buenos días, muchas gracias por su invitación y por estar aquí, por dedicarnos un poco de su tiempo para poder manifestar nuestras inquietudes. El tema que me toca presentar a ustedes es la legislación de los opioides en México, y yo creo que más bien debería de ser la legislación de los estupefacientes, que es así como viene marcado en el recetario especial de narcóticos que tenemos. La pregunta era, ¿dónde vamos a sacar este tema? El tema lo sacamos de la Ley General de Salud, donde viene específicamente marcado artículo por artículo el cómo y el por qué, y se marcan las directrices y los parámetros para el buen uso y el manejo adecuado de los opioides en los pacientes con dolor. Algo sorprendente para mí en la Ley General de Salud fue encontrar dentro de esta ley el Plan Nacional de Desarrollo, que fue
hecho de 1989 a 1994, el cual dice que el objetivo más amplio de la política de la salud, la asistencia y seguridad social, persigue impulsar la protección de todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunas, que siempre sean eficaces, que sean equitativos y por supuesto sean humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social en esta materia. Ya hablamos de lo que es el dolor, cómo se maneja, pero ¿qué es la salud? Entendida en un sentido mucho más amplio, la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico-mental en un contexto ecológico y social propicio para su sustento y desarrollo. La salud es un elemento imprescindible del desarrollo y en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad social, es un derecho imprescindible de todos los mexicanos. Vamos a ver, transcurso de la plática, los artículos que nos enseñan a manejar o que nos marcan las directrices y parámetros para el buen uso de los medicamentos. Tenemos el artículo 224, el cual dice que los medicamentos se clasifican por su forma de preparación y por su naturaleza. Por su forma de preparación tenemos los fármacos magistrales, los cuales se indican de acuerdo a la fórmula ya establecida. Los oficinales son todos aquellos fármacos que están registrados en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Las especialidades farmacéuticas son todos aquellos fármacos que la Secretaría de Salud autoriza de acuerdo a su fórmula y que se encuentran también en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Y por su naturaleza los encontramos en alopáticos, que son aquellos medicamentos que son compuestos de sustancias o combinación de sustancias, ya sean naturales o sintéticas, que tienen un fin terapéutico, farmacológico, preventivo o rehabilitatorio y que se encuentran registrados en la farmacopea de fármacos alopáticos. En lo que se refiere a los fármacos homeopáticos, es la mezcla de sustancias sintéticas o naturales con un fin farmacológico, preventivo o rehabilitatorio que se encuentra en la farmacopea de los fármacos homeopáticos. Y lo que se refiere a la herbolaria son aquellas sustancias que se extraen de los vegetales y que para fines prácticos se extraen de una planta, que puede ser de la planta que se divide en dos partes, que es una aérea o una subterránea, y que esa sustancia activa se encuentra registrada ya y se ha demostrado su seguridad y su eficacia a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí les presento esta pintura, que es una pintura egipcia, que data desde 900 años de Cristo, donde los egipcios empiezan a utilizar sustancias y medicamentos enfocados al dolor. Aquí tenemos, ellos empiezan a utilizar el opio y lo utilizan con fin terapéutico para tratar el dolor. Hoy en día no solamente tenemos opio, tenemos una cantidad enorme de medicamentos enfocados para el buen manejo del dolor para pacientes con cáncer. Y el artículo 225 de la Ley General de Salud nos marca que los medicamentos para su uso y comercialización serán siempre identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. ¿Cuál es la genérica? Los fármacos deben de llevar el nombre genérico, en este caso, en este producto es la buprenorfina, y la identificación distintiva es el nombre comercial que le dan y la presentación. Lo que marca el artículo 225 es que nunca en la presentación distintiva debe ir la indicación para qué tipo de enfermedad se utiliza, ni las dosis que se deben de manejar. Dentro del artículo 226 se marcan los 6 grupos de medicamentos y de acuerdo a eso qué tipo de recetas debemos de manejar. Entonces tenemos para los medicamentos que forman el grupo 1, tenemos los medicamentos que solo pueden adquirirse por medio de una receta especial como esta o por un permiso especial que va a ser dado por la Secretaría de Salud. Esta receta es específicamente para medicamentos del grupo 1 y como marca aquí, para estupefacientes. Para los medicamentos del grupo 2, ¿cuáles son? Son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica como médico particular, que debe retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven de acuerdo con los términos señalados en el capítulo 6 de este título. El medicamento se prescribe en la receta, el farmacéutico o el encargado de la farmacia debe de retener esa receta y debe de registrar en los libros el medicamento como sale. Una de las ventajas es que el médico tratante puede prescribir hasta 2 presentaciones en una sola receta y tiene una vigencia de 30 días. Lo asombroso es y los problemas que nos enfrentamos es que cuando el médico maneja 2 presentaciones de un solo fármaco, en la farmacia únicamente nos venden un solo producto. Ellos retienen la receta y pueden de alguna manera vender en forma ilegal el otro medicamento. Entonces nosotros tenemos que presionar y de alguna manera aquí en la Cámara de Diputados, bueno, tienen que ver de qué manera las farmacias tienen que tener la obligación de vender 2 productos por receta. Para medicamentos del grupo 3
Son medicamentos que solamente se pueden adquirir con receta médica, que se podrá surtir hasta por 3 ocasiones, la cual debe de sellarse y registrarse cada vez en los libros de control. Una de las ventajas de estos fármacos del grupo 3 es que esta receta se deberá retener en el establecimiento que la surta en la 3ª ocasión. Uno de los problemas que nos enfrentamos es que a veces la farmacia la retiene a la primera o la retiene a la segunda y no la retiene hasta la 3ª vez y no cumplen con la vigencia que debe de ser. Entonces este es un problema que nos enfrentamos desde el punto de vista médico. Dentro de este mismo artículo manifiesta que se podrá otorgar un permiso especial cuando el paciente necesite una cantidad mayor de anticonvulsivos, los cuales pueden ser adquiridos directamente en los laboratorios y cuando se necesita un permiso especial. Entonces, dentro de este artículo, el paciente puede tener la opción siguiente de adquirir anticonvulsivos en dosis mayores. Los medicamentos del grupo 4 son medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique su médico. Aquí en el grupo 4, bueno, a veces ni siquiera piden la receta. Entonces, aquí no hay ningún problema. Medicamentos del grupo 5, medicamentos sin receta autorizados para venta exclusivamente en farmacias. Y en muchas ocasiones estos que se autoriza únicamente su venta en farmacias también se venden en los supers, en el supermercado o en tiendas. Y medicamentos grupo 6, medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. Llámese supermercados, tiendas de descuento, etcétera. Algo que marca este artículo es que no podrán venderse medicamentos u otros insumos en puestos semifijos o módulos móviles. Esta es una receta que nosotros manejamos en el Estado de México y la cual nos ha implicado muchos problemas. Es la receta que nos da el hospital. Pero algo muy importante es que esta receta tiene una leyenda en la parte inferior que dice: este recetario no es autorizado para prescribir o prescripción de estupefacientes. Si damos por hecho que existe una receta, el recetario especial de estupefacientes, que únicamente medicamentos de ese grupo se manejan o se indican en esa receta, es ilógico que en recetas de hospital de gobierno tenga esta leyenda, de tal manera que esta leyenda nos limita. Si nosotros queremos manejar fármacos del grupo 2 o grupo 3, el farmacéutico o el encargado de la farmacia, al ver este letrero aquí, prohíbe su venta. Entonces, ¿sabe qué? No le puedo vender el producto. ¿Qué vamos a hacer nosotros que trabajamos en un instituto de gobierno, que tenemos un recetario que nos da la institución? La única opción de que el paciente pueda adquirir el producto o el medicamento que le mandemos es que nosotros manejemos nuestro recetario particular en esa institución. Entonces, lo ideal sería que ojalá puedan quitar esta leyenda porque nos complica muchos problemas con los pacientes. El artículo 227 menciona: la Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a los que se refiere el artículo anterior y el proceso de los medicamentos a que se refieren las fracciones primera y segunda del mismo artículo quedará sujeto a lo que disponen los capítulos 5 y 6 de este título. Sí. El artículo 227 bis menciona: los laboratorios y almacenes de depósito y distribución de medicamentos a que se refiere la fracción primera y segunda del artículo 226 de esta ley solo podrán expenderse en establecimientos que cuenten exclusivamente con una licencia sanitaria que los acredite como droguerías, farmacias o boticas autorizados para suministrar al público medicamentos que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Algo importante y se menciona en este artículo es que las personas o farmacias que se encargan de vender productos controlados deben de tener ese producto seguro, bien resguardado y que no tenga problema. Muchas farmacias se enfrentan a que en muchas ocasiones no quieren vender productos controlados precisamente porque se enfrentan a que muchas son asaltados y les roban los productos controlados y tienen que someterse a un proceso de ir al Ministerio Público y demandar y levantar el acta administrativa correspondiente. El artículo 234 de la Ley General de Salud menciona que para los efectos de esta ley se consideran estupefacientes. Únicamente menciono aquí acetilhidrocodeína, buprenorfina, fentanil, fenazocina, metadona, morfina y otros, pero realmente dentro de ese artículo se encuentran 110 sustancias. No podía ponerlas todas, pero puse las más relevantes. El artículo 235 menciona la siembra, cultivo, cosecha, elaboración o preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a lo siguiente. Número 1, las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Número 2,
los tratados y convenciones internacionales en los Estados Unidos mexicanos que sean parte y se hubieran celebrado con arreglo a las disposiciones